Amigos, estamos aquí en la librería El Virrey para una nueva edición más del programa Jardín de Libros y estamos muy contentos porque tendremos la presencia del estupendo escritor peruano Guillermo Niño de Guzmán. Él acaba de reeditar su primer libro de cuentos, Caballos de Medianoche, publicado por Planeta. Se trata de su primera obra, publicada en 1984 por la editorial Seix Barral, que además tuvo en esa época el prólogo de Mario Vargas Llosa. Esta nueva edición presenta, además del prólogo de nuestro premio Nobel, algunos textos críticos que se escribieron en esa época. Así que con él hablaremos justamente de su primer libro y de su mirada particular de la literatura. Así que amigos, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista con Guillermo. Amigos, estamos aquí en la librería El Virrey para hablar con el escritor Guillermo Niño de Guzmán, que ha reeditado su primer libro, Caballos de Medianoche, por Planeta. Guillermo, cuéntanos un poco qué significa para ti como autor, digamos, esta reedición de tu primer libro y qué recuerdas de esa época, ¿no? Como no había el libro en el mercado hacía tiempo, me dejé persuadir para hacer esta edición, pero yo sabía que si volvía a reeditar el libro, esta vez tenía que ser una suerte de edición definitiva. Y para ello yo mismo tenía que meterme a corregirlo. Me he sentido muchas veces tentado de reescribir y de hacer correcciones, pero que son propias de, claro, de un autor que ya tiene 30 años más de experiencia, ¿no? Con respecto al libro original. Y como era una edición conmemorativa, decidí incluir un apéndice donde, aparte de 3 comentarios que salieron en la época, decidí elaborar un ensayo donde cuento la gestación del libro, ¿no? Cuando salió el libro fue para mí una sorpresa, porque en el más remoto de mis sueños me he imaginado que mi primer libro de relatos lo iba a publicar Seix Barral y además con prólogo con de prólogo Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, Nada ¿no? menos. Entonces, no sé, para mí fue una cadena de acontecimientos que, no sé, un poco producto del azar, que hasta ahora no deja de sorprenderme, ¿no? Yo pensé que estaba condenado a seguir la suerte de cualquier escritor joven en el Perú que finalmente debe autofinanciarse y sacar su pequeña publicación, ¿no? Y que con una circulación muy limitada entre amigos y algunos pocos lectores. Una de las características que hay ahí son los personajes, esos personajes que de alguna manera coquetean con la derrota, y hay una impronta en el libro entre existencialista, que es una característica que luego se replicaría en tus 2 siguientes libros, ¿no? En el libro se perciben dos grandes influencias. Una, a nivel técnico, a nivel de prosa, de escritura, es la de Hemingway, a quien está dedicado el libro, ¿no? Que es el maestro que ha sido mi guía en cuanto al estilo, ¿no? Y la otra influencia es en cuanto a atmósferas y en cuanto a sentimiento de la existencia. En este caso se trata de un derrotista como Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, que me impactó mucho, entre los latinoamericanos es mi escritor favorito. Y esa, digamos, influencia de Hemingway, de Onetti, ¿podríamos hablar también de cierta influencia dentro de los autores peruanos de Ribeiro? Y yo te diría en general la generación del 50. Yo creo que la generación del 50 fue decisiva para muchos escritores que vinieron después, y en especial para mí, sobre todo en lo que concierne al cuento, ¿no? Al desarrollo del cuento realista y urbano. Ribeiro en ese sentido es para mí un modelo incomparable en cuanto a la narración sencilla y eficaz, ¿no? Y también, por cierto, hay en Ribeiro una beta melancólica, una beta de fracaso, que coincide con lo que te hacía notar sobre Onetti, ¿no? Siempre tuve claro, desde muy joven, que
Yo no pretendía y no pretendo hacer una suerte de fresco social, ¿no? Una pintura de la sociedad peruana donde se reflejen todas sus clases y sus conflictos. A diferencia de la literatura realista de Vargas Llosa y otros escritores del 50, no menciono a menudo calles o lugares que puedan referir al lector o indicar que se trata de un lugar conocido de la ciudad, ¿no? De Lima. Nunca me ha interesado explotar esa tendencia que pretende reproducir el habla cotidiana, ¿no? La jerga. Por eso en mis cuentos me cuido mucho, y no es por pudor, sino que porque no me interesa remarcar el registro, ¿no? del habla a ese nivel. Hay muy pocas palabras de jerga o lisuras, ¿no? En fin, es una opción deliberada. Me parece que ya se ha hecho mucho en ese sentido. En el tema que mencionabas de la indagación de la condición humana, Sí. recordaba un poco algo que dijo justamente Julio Ramón Ribeiro, pero creo que citando a otro autor, en el sentido de que el estilo de un escritor iba más por el lado de su manera de ver el mundo. Y creo que de alguna manera eso se puede ver también en tu obra, ¿no? Esos temas recurrentes, ese lado existencial, melancólico, nostálgico. El estilo es el hombre, ¿no? O el estilo es una forma de expresar la identidad. Mi tendencia siempre es negativa, ¿no? Es algo que no sé explicármelo, pero creo que es un sentimiento que ahondó en mí, o una sensación que ahondó en mí desde la adolescencia, no sé, un sentimiento trágico, oscuro. Soy esencialmente un tipo que padece crisis depresivas y ha tenido que combatir toda su vida con ello. Y eso naturalmente aflora en mis cuentos, no solo en ese primer libro, sino también en los libros posteriores. Y también de alguna manera en la relación con la escritura, es decir, nuevamente me viene a la cabeza Ribeiro con uno de los dichos del Ludra, si no me equivoco, o de Prosas Aprátidas, ya no recuerdo, donde habla de las distancias, ¿no? De que el cuantista es alguien de distancias cortas y que el novelista es más bien de maratones, ¿no? Y que él justamente es cuentista porque teme, haciendo la analogía, que cuando llega a la meta ya la gente se había ido del estadio. ¿No? Que tiene que ver con su misma naturaleza, ¿no? Sí, soy un corredor de 100, 200, hasta 400 metros planos, pero no puedo ni maratón, ni 5.000 o 10.000 metros, ¿no? Eso excede mis posibilidades. Yo creo que elegir el cuento o la novela tiene que ver con una concepción de la vida también, ¿no? Siempre he pensado que el cuento está más cerca de la poesía en la medida en que funciona como, al menos para mí, como una suerte de relámpagos, de epifanías, de revelaciones. No se necesita ese desarrollo moroso y detallado que muchas veces implica una novela en lo que respecta al diseño, creación y de los personajes, ¿no? Y de los caracteres. Por eso me siento muy cómodo con el cuento, ¿no? Amigos, estamos en la sección de recomendaciones de libros para hablar de algunas novedades editoriales. Y queremos recomendar la novela Insurgente de mi amigo Manuel Aguirre, es un escritor peruano radicado en Estados Unidos, que ha publicado Insurgente, esta nueva novela, y que la pueden encontrar aquí en El Virrey. También queremos recomendar la conocida revista Hueso Húmero, que llega a su número 65, esta revista importante de la literatura peruana dirigida por Mirko Lauer y Abelardo Kendo, que presenta interesantes artículos y ensayos, por ejemplo, de Alonso Rabido Carmo, de Diego Otero, de Julio Ortega, de Fernando Iwasaki, además de una sección de reseñas de libros muy interesante. Se las recomendamos, Hueso Húmero, la estupenda revista de literatura peruana. Y de un escritor argentino raro pero estupendo, queremos recomendar Emma la cautiva, César Aira, publicado por Random House Mondadori. Y en el rescate libresco de la semana, a propósito de la conversación que tuvimos con Guillermo Niño de Guzmán y sobre su maestro
Ernest Hemingway, queremos recomendar justamente para aquellos que todavía no conocen la obra de Hemingway, esta novela conocida El viejo y el mar, ¿no? Publicada por De Bolsillo. Es una buena manera de ingresar al universo narrativo de Hemingway. Eso ha sido todo por hoy, por este programa, y además con esta edición terminamos la tercera temporada de Jardín de Libros. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparecerá acá, además de suscribirse a nuestro canal en YouTube y de agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook buscándonos como Jardín de Libros. Y ahora, como saben ustedes, también nos pueden seguir a través del Twitter con nuestra cuenta @jardinlibros. Así que nos vemos pronto en una nueva temporada de su programa Jardín de Libros.